Queridos amigos del programa de Fogón en Fogón y de sus radios en red, soy Ángel Ayestarán, estoy aquí en la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación con el amigo Sabán y vamos a hablar de esta casa que se llama la Casa de Oribe, que está en la ciudad vieja de Montevideo, en la calle 25 de Mayo, esquina Bartolomé Mitre, que fue edificada a principios del siglo XIX. La calle no se llamaba 25 de Mayo porque todavía no había ocurrido el 25 de Mayo y Bartolomé Mitre todavía no era famoso. Era en esa época, en plena época colonial, se llamaba la calle, le llamaban la calle del Portón porque era uno de los portones de la entrada a la ciudad, porque como saben, Montevideo era una ciudad amurallada. Era el portón de San Pedro y la ciudad vieja tenía una nomenclatura colonial con nombres de santos. Esta era la calle de San Pedro y la esquina Bartolomé Mitre era la calle de San Telmo. Era la calle principal de la ciudad, donde estaban las viviendas más importantes y los comercios más importantes. O sea que estaba en un lugar privilegiado y además cerca de la plaza. Todavía no se han encontrado pruebas documentales de que aquí haya vivido efectivamente Manuel Oribe, que fue el segundo presidente constitucional de la República. Pero hay sí una fuerte tradición oral de la familia de que aquí vivió don Manuel Oribe. Pero no era la casa de él. Lo que dice la tradición familiar que era la casa de su suegro y de su tía. Su suegro fue un personaje, se llamaba Felipe Contucci, nacido en Florencia, él era luso italiano, que se dedicaba a que había venido al Río de la Plata, al virreinato en aquella época, y se dedicaba al comercio marítimo con el Brasil. Era armador, un hombre muy rico. Y en el año 1805 se casa con Josefa Oribe, hermana de Manuel Oribe. Años más tarde, en el año 1829, Manuel Oribe se casa con su sobrina, Agustina Contucci Oribe. Él tenía 36 años y su sobrina 22. Y pasan a vivir a la casa de sus suegros y de su tía, que era esta casa. Es una casa de dos plantas y en aquella época las casas se destacaban sobre todo por la sala, que era lo que marcaba la importancia de la familia y de la posición social, porque era donde se recibían a los amigos, a los visitantes, a los parientes, donde se hacían las tertulias. ¿Y qué tenían de particular esas salas del Montevideo y del todo lo hispano colonial? Que tenían lo que se llamaba el estrado, que lo habían traído los españoles y que venía además, los españoles lo habían tomado de los árabes, que era una tarima en la cual allí estaban las mujeres. Esa tarima estaba cubierta por alfombras y almohadones, además dos palabras árabes, alfombra y almohadón, donde allí las mujeres realizaban las labores y socializaban. En el estrado había sillas, que eran lo que llamaban sillas de estrado, que son las sillas con unas patas muy cortas, y mesas de estrado, que son mesas con patas muy cortas, todavía se pueden ver. Generalmente eran de estilo portugués, João Quinto, hechas en jacarandá, que se traían de contrabando de Brasil, eran hechos en Brasil. Son muebles muy apreciados actualmente, los muebles de estrado, por esa característica. Manuel Oribe y Agustín Contucci tienen varios hijos, 3 de los cuales queda descendencia. Dolores, que se casa con un militar argentino, Mariano Massa, del cual hay descendencia en ambas márgenes del Plata. Uno de sus nietos fue nada menos que Enrique Larreta, el escritor argentino famoso por su obra La Gloria de Don Ramiro. Después Felipe, que se radicó en Barcelona, donde fue cónsul y quedó su descendencia en Barcelona. Y Josefa, que se casó con Félix Bujareo,
que tenían una chacra en Melilla donde iba a pasar Oribe temporadas y donde todavía está el rancho que se llama el Rancho de Oribe, que se puede visitar, donde se quedaba Manuel Oribe cuando iba a la casa de su hija. Bueno, esta casa tiene, como la mayoría de las casas coloniales de la época, dos patios. El patio principal y el patio de servicio, al cual daban al patio principal las habitaciones principales de la casa, y después van a ver el patio de servicio. También tiene un aljibe, que era muy importante. El aljibe es como una cámara que está en el subsuelo, en el cual se recogía el agua de la lluvia y de ahí se tomaba el agua potable que se utilizaba para tomar y para hacer la limpieza. Así que ahora nos hemos ubicado en ese Montevideo colonial en el cual se edifica esta casa.